Buenos días, ¿cómo están? Okay. Bueno, yo aquí estoy para conversar, no sé. Lo bueno es que es conversatorio, no es interrogatorio, ¿no? No sé cómo es la cosa, van a hacer preguntas, los regaño, vamos a conversar. Qué bueno que pusieron algo así, se me hace bien padre. Mientras tanto estoy aprendiendo ya. Me dijeron que venía a Chile, a ver si me iban a dar chile, no he comido chile. Dicen en México. Aprendí del taco, ¿no? Dije, acá también hay taco, pero el taco es el tráfico, ¿verdad? Ok, el taco es el tráfico. Cuando estuve en Ucrania había una palabra que ellos usaban y era tacos. Y era cuando dicen además, como decir y otro. Entonces escuchaba mucho taco y taco cada vez que escuchaba al traductor. Y yo me imaginaba los tacos cuando era hambre. ¿Vamos a hacer preguntas? Sí, la idea, hermano, y apreciados hermanos también, es que respecto de todos los temas que nuestro psicólogo ha tratado durante todo el evento, la jornada de OSI, ustedes tengan alguna consulta. Levantan la mano, yo le dirijo, le llevo el micrófono y sí, yo sabía que se fuera yo a levantar la mano. Entonces vamos a hacer preguntas sobre los 4 temas que se presentaron. Muy bien, vamos a conversar. Ya. Buenos días, hermano. Buenos días. Primero, muchas gracias porque ha sido un placer conocerlo. Para mí fue bastante nuevo casi todo lo que dijo, pero me ha servido mucho, me sentí identificada con todos los personajes y quiero que el Señor sane mis heridas. Hermano, tengo una consulta en la cita que usted leyó del deseo a toda la gente. Ayer le decía así: la percepción y apreciación de la verdad, dijo, depende menos de la mente que del corazón. Entonces yo quiero entender un poco, porque siempre hemos visto que el corazón es la mente, siempre hemos estudiado así en la iglesia. Entonces, en esta cita, ¿cuál es la diferencia entre la mente y el corazón? Gracias. Estamos partidos. A ver, voy a poner aquí la cita para poderla compartir completa con todos. Fue el tema de ayer, ¿verdad? Ok. Sí, la cita ahí se explica a sí misma, porque si nos metemos ahorita a ver, se le decía a todas las gentes, página 419, párrafo 3. Dice: la percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. Y abajo se explica a sí mismo a qué se refiere mente y corazón. La verdad puede ser recibida en el alma, debe ser recibida en el alma y exige el homenaje de la voluntad. Quiero que vean mucho la voluntad, porque ahí nos va a explicar a qué se refiere. Cuando habla de voluntad, si se refiere más a la mente y a la razón. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón, el orgullo no impediría su recepción. Aquí el Enejo ya empieza a hacer paralelos. Cuando habla de la mente, se está refiriendo ahí a las facultades superiores, en este caso más a la razón. Y cuando empieza a hablar del corazón, ahorita empieza a hablar de la voluntad, refiriéndose al corazón. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impediría su recepción. Pero ha de ser recibida por la obra de la gracia de Dios, ¿dónde? En el corazón, y su recepción depende de que se renuncie a todo lo pecado revelado por el Espíritu de Dios. O sea, la verdad no solo es algo racional, la verdad no solo es una idea, la verdad no solo es un concepto. Para que la verdad se reciba, dice, se necesita que la entrega de la voluntad. Entonces, cuando yo habla de la mente y el corazón, y lo quiero poner en esta cita, ¿por qué? De por sí nos cuesta entender al ser humano como algo integral.
nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Así que, ¿verdad? Dice ahí Génesis 1, 26 y 27, dijo Dios, hagamos, y esto está en plural, hagamos al hombre a nuestra, que está en singular imagen. Así que ya vemos que Dios, como conocemos a Dios, la verdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. En Deuteronomio 6, versículo 4 y 5 es donde dice, oye pues, oh Israel, porque Jehová vuestro Dios uno es. Así que si Dios es amor, fuimos creados para amar, ¿verdad? Si Dios es una unidad, también nosotros fuimos creados para ser uno. Por eso la familia debe ser uno, el padre, la esposa, los padres, los hijos, etc. Entonces el problema cuando vemos estas cosas es que vemos al ser humano siempre como partido y a veces vemos las cosas separadas para entenderlas, pero debemos entenderlas en su unidad. Ahorita empezar a meternos qué es la mente y el corazón a nivel bíblico, y ahorita donde estamos partidos con ese dualismo donde el cuerpo lo vemos por un lado y la mente por otro lado. Por eso Elena de White dijo, en un pedazo de pan hay mucha religión. Con un buen pan hay mucha religión. Por eso ella dijo, la mente influye al cuerpo, el cuerpo influye en la mente. Y aquí lo único que estamos viendo es algo muy sencillo. Para recibir la verdad, el yo tiene que humillarse. La voluntad tiene que entregarse, y es lo que ella se está refiriendo aquí. Al usar la palabra corazón, se está refiriendo a la voluntad. Por eso sigue diciendo, pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el corazón, y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Yo vería mucho, ¿tienen ahí sus Biblias? Eso me traje mi Biblia. Me vieron con la computadora en la Biblia y no hice tema, no venía a predicar, pero me gusta traer aquí. Abran sus Biblias ahí en San Juan 7, versículo 17. ¿Lo tienen? Si alguno quiere saber su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Lo están leyendo? Porque lo leí mal. A propósito, cambié una palabra. ¿Cuál palabra cambié? Si alguno quiere saber o si alguno quiere hacer. Bueno, eso es lo que está hablando aquí la cita. De hecho, esta cita está basada en este versículo. ¿Okay? Si alguno quiere saber, todos queremos saber la voluntad de Dios a nivel de teoría, a nivel de razonamiento, porque cuando uno entiende algo y tiene conocimiento y sabiduría, y es muy bonito querer aprender, pues hay personas que pueden desarrollar una adicción al aprendizaje. Saber, los griegos llegaron a esta frase de knowledge is power, o sea, el conocimiento es poder, y tiene cierto sentido, pero cuando yo sé, yo tengo el control. La verdad en la Biblia, es que le digo, yo creo que tiene muchas preguntas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad en la Biblia es una persona, es Jesús. La mentira en la Biblia, Jesús dijo en San Juan 8:44 que Satanás es el padre de la mentira. Así que la verdad es una persona, la mentira es una persona, y no son solo cuestiones de razonamiento mentales. Si la verdad es Jesús, o yo me relaciono con Jesús, que es la verdad, o me relaciono con la mentira, con Satanás, que es el padre de la mentira. Y por eso tener la verdad no solamente es una cuestión doctrinal de razonamiento, sino es tener a Jesús y una relación personal íntima con Él que me va a transformar. Entonces, ayer que hablamos de la verdad, Jesús dijo algo que yo noté aquí ayer con la mujer samaritana. Ella le dijo, ¿y dónde vamos a adorar, verdad? Y empezó ella a hablar ¿de qué? De adoración. Yo estaba hablando puros temas de adoración. ¿Y qué le dijo Jesús? Que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nosotros vemos eso, y lo primero que llega a nuestra mente es, tú tienes la verdad, tú conoces del sábado, tú conoces de esto, tú conoces del otro. Pero ¿a qué se refiere adorar en espíritu y en verdad? Y si estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y voy a usar algo que decimos los adventistas, ¿verdad? Un versículo fuera de contexto es un pretexto. A ver, apliquémoslo aquí. En este contexto, en San Juan 4, ¿qué es la verdad?
en la historia de una mujer herida, de una mujer que quería tapar, y si vemos a Elena de White, ella es bien clara. ¿Cuál es la verdad? Era Jesús que quería mostrarle la verdad y también Él se estaba presentando como la verdad. Y cuando ella tiene la verdad, ¿cómo recibió ella la verdad? A nivel doctrinal, no. Ella quiso ponerse a pelear con Jesús a nivel mental y de razonamiento, pero Jesús llega a su corazón. Tenía que entregarle el corazón, por eso yo ponía esta cita. Ven las palabras que se usa: renuncia, las ventajas, a los que así se entregan a Dios. En pocas palabras, la verdad es algo que se debe recibir en lo más profundo de nuestro corazón, que aquí Elena de White está haciéndole un paralelo a la voluntad, entregar la voluntad, rendirle nuestra voluntad a Él. Ahora, la pregunta es muy buena: entender qué es el corazón, es entender muchas cosas profundas. Guarda tu corazón porque de él emana la vida. En la Biblia 780 veces en el Antiguo Testamento se usa la palabra corazón, solamente 2 veces se refiere al órgano, al corazón como el órgano físico. Y bueno, yo lo que les digo es, nomás cuando estoy en estas cosas no separen, porque entre más separamos, más nos partimos, ¿ok? Ahorita ya hablamos de corazón y luego si metemos qué es el espíritu y qué es esto y lo otro, ahí yo no soy teólogo, pero lo puedo entender de una manera muy práctica. Entonces, ¿qué significa recibir la verdad? No es una cuestión racional. Los demonios creen y tiemblan. Hay una cita que a mí me mueve las fibras de mi ser cuando la leo, y aquí son muy buenos, a ver quién la encuentra ahorita. No creo que yo la pueda encontrar rápido. Y la voy a decir lo más textual. Elena de White dice, y está en el deseo de todas las gentes, dice que si, es que no lo quiero decir mal, dice que si, vamos a ponerle una pregunta, que si el salvarnos o el adorar tuviera que ver con razonamiento o intelecto, dice que nosotros deberíamos de adorar a Satanás porque es más inteligente que nosotros. ¿Ok? Y lo digo porque nosotros hemos convertido la verdad en teoría. Sabemos mucho, sabemos los versículos, y las escuelas sabáticas, no hombre, son a ver qué adventista sabe más y esto y lo otro. Y la verdad es Jesús, y necesito pasar tiempo con Jesús. Él me atrae y yo me rindo a Él, me quita del centro, y su amor es tan hermoso. Lo que hizo por mí en la cruz, tomar mi dolor, mi sufrimiento, mi pecado, tomar mi historia, que me atrae hacia Él, y entonces yo quiero entregarle la voluntad. Necesitamos ver la verdad como una experiencia real con Jesús. Si hay conocimiento, porque funcionamos con razón, con intelecto, con juicio, con facultades superiores, pero Jesús es la verdad. Y necesitamos tenerlo Él como verdad, porque entonces es donde estamos partidos. Yo soy adventista de nacimiento y les puedo contar muchas cosas, pero es lo que siempre vi. ¿Por qué? ¿Por qué el papá anciano de mi amiga, de mi mejor amiga, de mi mejor amigo, por qué hace esto, por qué hace el otro? ¿Por qué podemos tener tanta teoría, pero no hemos entregado la voluntad? Jesús no dijo el que quiere saber va a conocer. Jesús dijo el que quiere hacer, porque el que quiere hacer tiene una voluntad rendida y Dios da más luz. Por eso Elena de White dijo, aquel que viva, en el evento de los últimos días, todo aquel que viva de acuerdo a la luz que ha recibido, recibirá más luz. Entonces la gente dice, yo quiero saber esto. No, ¿cuál es el consejo que yo siempre doy? Haz lo que tienes a la mano y vive la luz que ya tienes. Si no estás viviendo la luz que ya tienes y no estás haciendo lo que tienes a la mano, ¿para qué quieres más? Y por eso, bueno, yo es la primera vez que vengo a Chile, así que no conozco aquí nada, pero por eso puedo ir uno a muchos lugares. Y siempre es lo mismo. Yo he viajado a muchos lugares y siempre son los mismos problemas, las mismas situaciones. Y por eso la Biblia dice que en el tiempo del fin iba a haber ¿qué? Comezón, muchos vientos de doctrina y comezón por oír cosas. ¿Por qué hay comezón por oír? Porque lo que sé no lo vivo y quiero saber más, y creamos una adicción por la teoría y quiero más y quiero más y quiero más. Y por eso la gente se desvía. Y por eso yo les digo, yo cuando empecé con salud mental empecé con las promesas de Dios. Dios me dijo, la palabra sana, la palabra cura, úsala con tus pacientes. Era lo que yo tenía y con eso trabajé un año, 2 años y los pacientes se curaban. Y ahí en el curso damos un libro de las promesas de Dios que por ahí recopilamos de varios libros antiguos. Hicimos algo muy bonito porque la palabra de Dios es una palabra creadora y tiene el poder de hacer lo que dice que va a hacer y tiene efecto en la salud mental. Entonces
Puede haber mucha teoría, puede haber mucha información, pero lo que Dios quiere es entrégale a Dios la voluntad. Nosotros tenemos adicción por el conocimiento. Y por eso llega alguien y nos habla de salud mental y ahí ahora soy fan de este, llegó el otro y soy fan de este y del otro. No, con una cosa que tú agarres, y si está basado en la palabra de Dios, la palabra de Dios no miente y no se contradice el uno al otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hablé mucho. ¿Cuál es la otra pregunta? Aquí hay otra pregunta, hermano Gerardo. Marcela le quiere hacer una pregunta. Hola. Feliz semana, hermanos. Agradecida de Dios por estar compartiendo este fin de semana con ustedes. Le quería hacer mención en relación a los jóvenes, porque generalmente vemos los problemas desde una perspectiva ya desde la adultez. De hecho, las soluciones en relación a la adultez, y hay una problemática con la que me encuentro seguido, que muchas veces los hermanos son bien consagrados y el enemigo ataca mucho a sus hijos. Entonces, el año antes pasado, cuando era el día del suicidio, comenzó un proyecto que tenga que ver con dar herramientas a los jóvenes, porque las mayores tasas de suicidio están entre los 15 y los 25 años, y de manera especial los varones. Entonces, pero también cómo entregar herramientas para los padres para que sepan abordar los cambios nuevos, ya de que el hijo cambia, deja de ser niño, empieza adolescente, comienza cierto la adultez, pero tampoco tiene las herramientas de un adulto, y cómo también los padres lo pueden abordar desde herramientas familiares que podrían ser como factores protectores. A ver, hay muchas cosas. Cómo los adultos ayudan a los jóvenes, cómo los padres tienen herramientas para ayudar a los hijos, los cambios culturales, todas esas cosas. A mí me gusta hablar de principios porque los principios no cambian y se aplican a donde sea. ¿Sí? Aquí el principio que está involucrado es la educación. Si yo como padre leo la Biblia y el espíritu de profecía, debería saber educar a mis hijos. Y si yo sé educar a mis hijos, yo soy el que tengo el control, en el buen sentido de la palabra. No es la cultura, no es el profesor de la escuela, no es el amigo que está a un lado, yo soy el que tengo el control. Díganme si mi hijo de 21 años tuvo crisis de adolescencia. Si está en la agricultura y en la huerta sacando toda la fuerza que tiene, ahí están todas las hormonas controladas. Dios nos dio un mensaje de educación. Entonces yo les digo, padres quieren primero ayudar a sus hijos, entendamos el mensaje de educación que Dios nos ha dado como pueblo de Dios. Nos dio primero el mensaje de la salud, ¿verdad? En 1863. Luego en 1872, creo, el mensaje de la educación. Y no se entiende el mensaje de la educación si no se entiende primero el mensaje de la salud. ¿No? Y no se pueden vivir separados. ¿Han visto a gente que quiere educar a sus hijos? Quiere hacer una educación verdadera, pero no ha entendido los otros mensajes, no se pueden. A los hijos hay que entenderlos. ¿Cuál es la primera herramienta? Uno, que cuando veo el problema en los hijos y en los jóvenes, el problema a mí, primero yo tengo que ser una persona segura. Si lo que yo veo en mi hijo me llena de ansiedad, tengo que empezar conmigo mismo. Si lo que yo veo en los jóvenes me da rabia y coraje, tengo que empezar conmigo mismo. Si lo que yo veo en los otros me desbalancea emocionalmente, tengo que empezar conmigo mismo. Porque si yo manejo al hijo con rabia, con enojo, con ansiedad, con angustia, con problema, lo voy a destruir. Pero si yo empiezo conmigo mismo y permito, Señor, lo que está pasando mi hijo, lo que están pasando los jóvenes, que no sea el miedo lo que me voy a quererlos ayudar, porque los voy a destruir. Señor, quítame ese miedo y que yo sea una persona segura para que ellos vean que soy un espejo y digan, ¿cómo mi padre no tiene miedo y está tranquilo por lo que me sucede a mí? Entonces yo necesito lo que mi padre tiene. Si nosotros queremos solucionar a los demás, pero lo primero que tengo que ver es cuáles son las reacciones que como iglesia, que como maestro, que como institución estamos teniendo
¿Por qué es lo que me está moviendo? El sentido del deber, el autoritarismo, el permisivismo, ¿qué es lo que me está moviendo? Entonces, Dios nos da un mensaje hermoso de la verdadera educación, le hace el libro de educación de Elena de Juan. Es que queremos tantas cosas de la ciencia cuando quieren ser consejero de ahí conducción del niño. No, hombre, el hogar cristiano, el hogar adventista. Testimonio sobre la conducta sexual y el adulterio. No, hombre, ahí todos serían consejeros, ¿sí? Y tenemos una luz tan hermosa para llevar. Pero esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque también hay un principio. ¿Qué dijo Jesús cuando vio a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Allí en Lucas 13, los últimos 2 versículos, debajo de sus alas, mas no quisisteis. Y Jesús usó 2 veces la palabra. ¿Cuál es la palabra que se repite 2 veces? Lucas 13, ¿qué será? 23, los últimos 2 versículos. ¿Cuántas veces quise? Y al final dice, mas no quisisteis. Ahí está implícita la voluntad. Entonces, todo lo que yo hago con un joven, todo lo que yo hago para ayudar a alguien, tengo que hacerlo de una manera de ganarnos el corazón, de ganar la voluntad para que pueda haber un cambio en la persona. Entonces, el autoritarismo no funciona. ¿Cuál es el extremo del autoritarismo? El permisivismo. De acuerdo a la cultura que estamos viviendo, ¿en cuál de los 2 extremos estamos? En el permisivismo, ¿verdad? Hoy los hijos controlan a los padres, no los padres controlan a los hijos. Hoy todo está invertido. Estúdiense una frasecita de Elena de White que ella le llama el amor ciego paternal, y la usa mucho. El amor, dice, el amor ciego paternal es el peor obstáculo para la educación de los hijos. El autoritarismo, algo bueno hacía, y todavía los que nos dieron educación autoritarista, hay varios nos dieron autoritarismo, decimos, ay, me pegaban, no sé qué tanto, pero por lo menos hago un bien ahí, por lo menos aprendí, hoy entiendo que estaba mal. El permisivismo y el autoritarismo está mal, también destruye. El autoritarismo hace que el hijo obedezca, que los jóvenes cambien, pero nada más tienen voluntad, individualidad, 18, 19, 20 años, se van. Y decimos, ¿por qué se van los jóvenes de la iglesia? ¿Qué modelo estábamos usando? El permisivismo es, hagamos lo que ellos quieran. Y eso tiene que ver. Por eso le digo, el mejor consejo que yo puedo dar es cómo está tu relación con Dios, porque tú eres el que terminaste ese modelo. Y voy a explicarlo. Léanse el capítulo, decía a todas las gentes, consumado es. Y ahí Elena de White es muy clara. ¿Cuál era la mentira de Satanás antes de la muerte de Jesús? ¿Cómo la justicia de Dios, cómo Dios puede ser justo y a la vez misericordioso? O sea, cuando Dios es justo, destruye su misericordia. Dios no es amor. Y uno lee el Antiguo Testamento y ve todo lo que pasaba y que mata a los animales y a los niños y a los ancianos, ¿sí? Y por eso cuando Jesús muere en la cruz Jesús muestra algo, porque ahí es donde estamos partidos. Cuando yo veo la verdadera imagen de Dios, la imagen que yo tengo de quién es Dios es cómo yo veo a mí mismo y cómo veo a los demás, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Satanás le puso mentiras a Eva sobre Dios, sobre Adán o sobre ella misma. Las mentiras que le puso Satanás a Eva, ¿eran mentiras de Dios? ¿Eran mentiras sobre ella o eran mentiras sobre Adán? Sobre Dios. Y cuando ellos creen las mentiras y se distorsiona la imagen de Dios, ahora ¿cómo Eva se iba a ver a ella a sí misma si ella era la imagen de Dios? ¿Y cómo Eva iba a ver a Adán si Adán era la imagen de Dios? Entonces, y comienzo ahorita con la imagen de Dios y vamos a ir hacia abajo. Dios es amor. Elena de White en Consumadores dice que el amor Dios lo muestra en misericordia y en justicia. Elena de White dice que la misericordia y la justicia de Dios son 2 hermanas gemelas que no las podemos separar. Ahí están sus escritos, no las podemos separar. Entonces el primer plan de Dios es que nosotros separemos qué es justicia de qué es misericordia. Y desde ella venimos partidos, ¿sí? Y por eso la primera lección para sanarnos en esta área es la cruz. La cruz del Calvario, Dios es por 100% justicia.
100% verdad. Se estaba pagando la paga del pecado que era la muerte, se estaba satisfaciendo la justicia, pero a la vez Dios es 100% misericordioso, amoroso, nos está perdonando. Y ahí está la clave. Cuando tengo una verdadera relación con Dios y tengo la verdadera imagen de Dios, de quién es Dios en mi vida, entonces con los jóvenes y con los hijos, Dios me da la sabiduría para saber ser 100% justicia y misericordia. Y ahí está la clave. La tesis, la esencia nuclear del libro Conducción del Niño es aprender a guiar la voluntad del joven, del niño, para que cuando él tenga que guiar su voluntad, él tome las decisiones correctas. Entonces, cuando un padre disciplina a los hijos, no debe ser un acto de justicia, es cómo hacer justicia y que a la vez sea un acto de amor. Y cada acto de amor tiene que ser un acto de justicia. Ni yo te condeno, pero vete que y no peques más. Entonces, si nosotros tomamos todos estos principios que por ahí estoy soltando, entonces, ¿cómo nosotros tratamos a los jóvenes? ¿Cómo nosotros los vamos a educar? Padres autoritarios van a ser jóvenes que salgan corriendo a la iglesia, nada más puedan. Padres permisivistas van a ser jóvenes que no, totalmente inestables. Son jóvenes cristalito, apenas les dicen que no desarrollan tolerancia a la frustración. Haga lo que yo quiera, y por eso ya hasta los profesores, todo lo que los alumnos quieran, ¿verdad? Y si no, cambia el sistema, cambie todo lo más. Les digo algo, todo comienza desde nuestra relación con Dios y cómo yo veo a Dios, la imagen de Dios, y luego cómo percibo que Él me ve a mí, y luego cómo percibo en cómo voy a ver yo a los demás. Entonces, las preguntas es buenísima, pero yo les digo, estudien mucho los principios de educación. Y siempre la primera clave es, y volvemos a la pregunta de la hermana, el joven aprende más por lo que ve que por lo que se le enseña. Así de fácil. Y creemos que son los jóvenes. No, Satanás sabe muy bien, por eso tiene las modas, la televisión, las pantallas, las redes sociales, porque tú aprendes lo que ves. Somos transformados por la contemplación. ¿Quieres cambiar a los jóvenes? Que los maestros sean el modelo, punto. ¿Pero quién quiere ser el modelo? Queremos dar teoría, queremos dar información. Uno tiene que ser el modelo. Yo empiezo a ver rasgos en mi hija. Ahí está mi hija de 14 años, tremenda niña, pero empiezo a ver que es muy buena para hacer cosas. Y yo entonces le tengo que dar un modelo. ¿Por qué? Porque me ve que hago miles de cosas. ¿Por qué? Tengo un curso, tengo pacientes y esto y los taromaras. ¿Y qué modelo le estoy dando a mi hija? Que haga muchas cosas. Y de repente la veo que hace tantas cosas. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Regañarla? No, mostrarle lo opuesto. Mostrarle flexibilidad. Mostrarle, ¿sabes qué? Hoy cancelé todos los pacientes, vamos a subirnos a los caballos y vámonos a pasear. ¿Qué le enseña más? ¿Que la regañe porque hace cosas? ¿O que ella vea que yo tengo la capacidad de decir, hoy, ¿sabes qué? Hoy te quedas allá con tu amiga, yo me voy a ir a pasear con mi esposa, con tu mamá. Es el modelo. Somos transformados por la contemplación. Ese es el mayor principio que hemos visto de transformación, pero no lo usamos. Todos los hijos están partidos. Yo en México trabajaba en centros de adicciones, centros de integración juvenil, cuando hacía mis prácticas y me quedé ahí un rato. Iba a hablar de las drogas y el profesor se salía a fumar. Yo empecé a mi charla, ¿cómo se sienten ustedes que yo esté aquí hablando de las drogas y el profesor está ya fumando? Primera pregunta, y los jóvenes se abrían y bueno, podíamos hablar muy, muy interesante. Hay muchos principios que podemos utilizar. Somos transformados por la contemplación, somos el modelo. Y por eso les digo algo, siempre que queremos, porque los padres vienen, mi hija le pasó esto, ¿qué hago? Y veo a una madre angustiada. Primer paso, que Dios le sane a usted la angustia, porque con angustia no va a poder hacer nada para su hija. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Y disculpen, no doy preguntas, yo no digo sí ni no, pero prefiero darles principios que los hagan pensar. Así que seamos modelos, hagamos una verdadera educación. A mí mi hija me dice, yo voy a ser psicóloga. Amén, va bien. Y misionera, amén, va bien, porque ojalá que es lo que esté viendo en mí. Y ahí está, yo no sé si está mi esposa y mi hija conectada, pero 2 veces me ha mandado mi hija este fin de semana. Como me ha visto un poco vulnerable, me mandó un mensaje, papi, escuché tu mensaje, te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti. ¿Qué me dice eso a mí? Le tengo que mostrar lo que ella tiene que ver.
y me está viendo vulnerable, aquí he sacado vulnerabilidad. Me dice mi esposa, Dios está haciendo algo en ti. Le digo, ¿estás hablando cosas de tu vida? Le digo, sí. Y no lo estoy hablando como teoría y razonamiento. Si salen del corazón, pues está bien, ¿no? Entonces, somos transformados por lo que contemplamos. Esa es la clave. Los hijos son el espejo de los padres. Nosotros tenemos tanta teoría, tanta información, ¿no? Tanta ciencia, sí, hay que estudiar, maestría, doctorado, todo lo que quiera, pero no perdamos los principios correctos. ¿Okay? Gracias, hermano. Acá tenemos a nuestra hermana Francia que quiere hacerle una consulta. Bien, qué grata oportunidad tenerle y poderle hacer preguntas tan directas. Bueno, lo que hemos estudiado es básicamente, dejar morir el yo y que Dios pueda hacer la voluntad en nosotros, ¿ok? Pero, ¿cómo saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros o para mi vida sin que se vea cuestionado por mis pensamientos o sentimientos terrenales? O sea, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo saber el propósito de Dios para nuestra vida sin engañarnos, ¿no? Que no sea el pensamiento ni la emoción. Primer consejo, leanse Educación, capítulo La obra para toda la vida. Ahí están muchos principios. El libro La Educación, capítulo que se titula La obra para toda la vida. Y ahí está el que quiere saber el propósito de Dios para su vida. Ahí hay principios. Por ejemplo, un principio que me gusta que está ahí es: haz lo que tienes a la mano, ve la providencia de Dios y encomiéndale tu camino a Dios. Hay un libro, y ahorita hablo de los principios, hay un libro, no sé si digo bien el nombre. ¿Han escuchado la historia de George Mueller? Un misionero que alimentó más de 20,000 niños huérfanos, un hombre tremendo, y nunca le pedía nada a nadie, solo orar. Él tiene unos libros muy buenos y él tiene principios de cómo conocer la voluntad de Dios. Eric Walsh, un adventista, nomás que él tiene temas en inglés en Estados Unidos que salen en Audioverse. Él agarró los principios de esos libros y los puso en 8 pasos. Y por ahí habla con alguien, así que aquí los tengo. Mira, Elena de White dice que Dios nos habla con su palabra. En el libro Mensaje para los Jóvenes está esa cita. Dios nos habla con su palabra, nos habla con su providencia y con las impresiones del Espíritu Santo. Esa es una de las citas más claras donde ella dice cómo Dios nos va hablando. También sabemos que la naturaleza es el segundo libro de Dios. Pero hay más principios y los quiero decir como los presenta George Mueller. Déjeme que necesita aquí mi teléfono para... Aquí están. Primer principio, y lo podemos ver, no quiero dar un tema, pero hay versículos bíblicos para todo esto. Primero, cuando quiero saber la voluntad de Dios, no voy a querer saber, sino hacer. En otras palabras, el primer paso es: no tenga voluntad propia sobre el tema. A ver, Señor, me quiero casar, ¿cuál es el...? Bueno, a ver, quiero estudiar en la vida, a un propósito, vamos a tu pregunta. Tengo que estudiar en la vida. Señor, ¿es medicina o es educación? No. Primer paso es: Señor, quiero estudiar, sé que es un principio. Me gustaría la medicina de educación, pero quiero empezar desde cero. Quiero agradarte. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Señor, ¿es María o es Juana con la que me caso? ¿Es la filistea que voy a transformar para que todo el mundo vea que soy un evangelista? ¿O Señor, es el momento de casarme? ¿Estoy listo? Primer paso es: no tenga voluntad sobre el tema, empiece desde cero. Hay principios bíblicos para esto. Bueno, luego se los podemos dar. De hecho, la cita que tengo aquí como este principio es la que estamos viendo ahorita de la voluntad. Segundo paso: no decida por lo que siente. No decidas por lo que sientes. Si son las emociones las que te están moviendo, es el miedo a, mi propósito de vida, algo donde gane mucho dinero. Es mi miedo a no tener dinero, es mi miedo al control, es mi miedo a que me manden. No puedo decidir. Primero es: no tengas nada. Segundo es: no decidas por lo que sientes. ¿Y cómo logramos eso? Aquí hay principios como 2 Timoteo 2:7. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, tercer paso, que es el que hablábamos ahorita,
estudie la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Okay? Me quiero casar y la gente es muy fácil. ¿Usted cree que me caso con la muchacha o no? Es que veamos principios. Primero empieza desde cero, que no sean tus sentimientos y tus emociones. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué principios hay sobre el matrimonio? Y aquí es muy interesante porque tampoco hay un orden. Por ejemplo, ya si hablamos del matrimonio, son los mismos principios, pero ¿creen ustedes que son las impresiones del Espíritu Santo lo que le van a decir a una señorita si el joven es? ¿Usará Dios primero las impresiones del Espíritu Santo? No, Elena de White dice que no. El primer principio para el matrimonio es si los padres son espirituales, es el consejo de los padres. Y si no tenemos padres espirituales, que entonces Dios nos da padres espirituales adoptivos, postizos, como se diga, y nos pone líderes para que nos muestren. Ese es el primer principio, porque si el joven se va a guiar por las impresiones del Espíritu Santo, y el tema que más se predica en la iglesia para casarte es así como Gedeón, sacas y llueve, no llueve, y la gente pone señales y todas las señales son emocionales. Y yo créanme que he escuchado cuántas hermanas adventistas que me dicen, yo le pedí a Dios señales, Dios me las dio, y ahora ¿por qué tengo un monstruo en la casa? Y la pelea que tienen es con Dios, pero no usamos los principios correctos. Entonces, el tercer paso que estamos viendo es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios en su palabra? Ay, que fumo marihuana, no, la Biblia no dice nada de eso. ¿Cuáles son los principios? Hay principios, ¿verdad? Es que la Biblia no dice que comer carne es cancerígeno, la dice la Organización Mundial de la Salud. Pero hay principios, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, glorificar a Dios, no es mío, ¿verdad? Dice, comprados fuiste por sangre, no sois vuestros, así que eso yo hago con mi cuerpo lo que quiera, no es tuyo. Hay principios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la Biblia dice, Isaías 1:18, venid ahora, razonemos juntos. Dios habla tras la razón, Dios llega también al corazón. Entonces, después de ver la palabra de Dios, así yo como para dar más chance, más preguntas, el cuarto paso es la providencia. ¿Qué dicen las circunstancias? ¿Qué dicen las circunstancias? Conozco una chica tremenda misionera que siempre quiso ir a estudiar a Estados Unidos, pero siempre le negaron la visa. En varias instituciones adventistas siempre le negaban la visa y era una muchacha brillante. Pero la providencia dice no. ¿Qué es la providencia? Y bueno, yo lo voy a definir en mis palabras. La providencia es donde tú no tienes el control. Es donde Dios te muestra sí o no en algo que tú no metiste en la mano, en algo que tú no manipulaste. Entonces dices, y que a mí es lo que más me gusta. A mí es lo que más me gusta porque es donde yo digo, Dios, por ejemplo, aquí en Chile, yo vine a Chile y sé que vengo con Dios. ¿Por qué? Porque yo no le hablé a Ilse y a ellos, ay, ¿cuándo me invitan? Yo tengo un cursito. Y no, porque Dios me trajo y punto, yo sé que Dios me trajo y va a pasar lo que Él quiere que pase, ¿sí? Entonces la providencia es muy importante. ¿Y qué muestra Dios? ¿Sí? Cuando yo conocí a esta chica, yo decía, Señor, ¿por qué no quieres que vaya a Estados Unidos si es tan brillante? Y luego ya la conocí 5 años, me di cuenta, dije, porque la chica en Estados Unidos se va a perder, la comodidad la destruye, ¿no? Y es lo que yo veo, solo Dios sabrá otros propósitos. Entonces la providencia es muy importante. La providencia son las circunstancias, el contexto, los eventos, ¿no? Otro principio, y estos se ven en esos pasos. Número 5, Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces busca consejo, no de tu mejor amiga que te dice lo que tú quieres, busca consejo. Por ejemplo, si aquí a mí viene una chica, si yo ahorita voy en Los Aromas y me dice una chica, ¿me caso con ese o no me caso? ¿Saben qué le va a decir a ella? Yo no te puedo aconsejar. ¿Por qué? No te conozco a ti, no lo conozco a él. Ve y pregúntale a Ilse, ve, pregúntale a ver, a la gente que lo conoce a él, a la gente que te conoce a ti, pídenle consejo a ellos, ¿sí? Pídenle consejo a gente que va muy bien en su matrimonio, a gente que se ha divorciado, ¿verdad? Y estamos en ministerios, bueno, vayámonos a los ministerios. Busquemos líderes espirituales que sus ministerios se han sostenido, sus matrimonios se han sostenido al ministerio, o gente que ha fracasado y que nos den consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría, pero todo esto es integral. Porque entonces escucho consejos y 5 me dijeron que no, 1 me dijo que sí y hago lo que yo quiero. Entonces quiero saber, pero no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. El último, el 6º paso, cuando tú ya sigues todos esos pasos, le pides a Dios, porque mucha gente nunca decide, bueno, Señor, yo ya pedí consejo, ya leí en tu palabra, el Espíritu Santo, aquí llegamos a las impresiones del Espíritu Santo. ¿Qué me muestres tú? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Ok?
y hacemos lo que Dios les diga. Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídaselo a Dios, pero a veces la sabiduría te lo manda por el consejero, por la providencia, por muchas maneras. Entonces ahí son las impresiones del Espíritu Santo. Séptimo paso, decida. Séptimo paso es tome una decisión. Bueno, Señor, yo ya hice todo esto, creo que es esto. ¿Y saben cuál es el octavo paso, que es el más hermoso? Cuando ya tomas la decisión, vuelves al paso 1. Señor, ya consulté, ya vi, ya oré, pero aquí estoy dispuesto, Señor. Si esto no es, empiezo desde cero, muéstramelo. Entonces, hay principios. El propósito de vida. Ese capítulo es más claro. Dice, Dios tiene un propósito de acuerdo a los talentos. Dice Elena White, hay muchos que son, Dios los llamó a ser agricultores y quisieron ser pastores. Otros Dios los llamó a ser pastores y quieren ser agricultores. Entonces, ahí en ese capítulo yo creo que hay muchos principios. Y hablé mucho, perdón, vamos a preguntas. Acá hay otra consulta. Yelma quería hacerte otra pregunta, Gerardo. Hagan la pregunta. Y sabe que ahorita voy a regresar a la otra porque me faltó decirle una cosa bien importante. Diga, no, háganla. Porque ahorita va a ver que la respuesta va a ir junta. Vienen juntas, sí, por eso yo iba a desistir de hacer la pregunta, pero insisten aquí mis compañeras que la haga, ¿ya? ¿Cómo podemos abordar el tema de los Terian, las personas que se identifican con animales? Eso. El primer consejo sería lo que dije hace mucho. ¿Cuál es la reacción que yo tengo? Porque mi reacción puede dañar a la persona, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Pues si yo me enojo, no los voy a poder ayudar si necesitan ayuda, ¿sí? Si me indigno, menos. La respuesta a lo que dice es la respuesta a cómo ayudar a una persona que está en drogas, cómo ayudar a una persona LGBTQ y no sé, y ya le ponen plus porque una más, ¿no? Esa pregunta es muy buena. La mejor respuesta que le tengo es la siguiente. ¿Qué hizo Dios contigo para mostrarte que algo estaba mal y que tú no querías reconocer o no sabías que estaba mal y que ahora lo has cambiado en tu vida? Ahí está. ¿Qué hace Dios con el pecador para mostrarle al pecador que cuando el pecador en su pecado ve placer, ahí valgo, soy importante, soy feliz, lo que ve es placer, beneficios, porque está engañado? ¿Qué hace Dios para mostrarle al pecador que lo que hay es dolor, lo que hay es muerte, hay destrucción, y que el pecador desde su voluntad diga quiero cambiar, y Dios le da su poder para ser transformado? Esa es la respuesta. El padre quiere cambiar al hijo, quiero cambiar al Terian, quiero cambiar, porque eso lo estoy aprendiendo apenas esta semana. Quiero cambiar. ¿Qué hace el cielo? ¿Qué hace el cielo para cambiarnos a nosotros? ¿Cuánta misericordia tuvo? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta benignidad? Pero también cuánta justicia. ¿Qué hace Dios? ¿Saben dónde está la respuesta? Es que esa pregunta está bien buena, podríamos hablar mucho. San Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Primer paso, encarnación. Me puedo meter en la historia de esa persona para decir qué heridas, qué carencias, qué mentiras, qué pasa en su vida para que quiera ser Terian. ¿Qué le pasó a esta muchachita para que le gusten las mujeres y no los hombres? ¿O solo la condeno? Es pecado, abominación del Señor. Y es correcto. Pero me meto en su historia. ¿Qué dolores trae? ¿Qué falta de padre? ¿Qué falta de madre? ¿Qué mentiras? ¿Qué falsa identidad? El primer paso es encarnación, y es lo que hizo el cielo. Jesús se encarnó. Y luego dice, y habitó entre nosotros. El problema por eso no es racional, es del corazón. Dios no le dijo a Adán y Eva, los quiero mucho, ahí les mandó una carta con los ángeles, échenle ganas. Había un plan. Jesús tenía que venir a meterse en nuestra historia, identificarse con nosotros, compadecerse, sufrir como nosotros, ser tentado como nosotros.
Cuando tú te metes en la historia de la persona, se te cae la viga de tu ojo y entonces sí quítale la paja al otro. Encarnación. Yo le digo algo y es que esto está bien bueno, pero mire, eso Dios me lo dijo con los pacientes, encarna los pacientes. Y por eso yo creo que los ministerios y los vidas sanas, si pusieran programas de salud mental, es el mejor lugar para encarnarse. Pero ¿quién quiere? Uno quiere tener al paciente una vez a la semana, una horita. Viva con un depresivo, viva con un esquizofrénico. Pero cuando te metes a eso, los entiendes y Dios te dice qué hacer y cómo ayudarlos. Se lo voy a decir en esas palabras. El primer paso es encarnarse, estar con la persona. Ahí está todo. Hacer por la persona y en favor de la persona. Si el Padre se encarna y se mete en la vida del Hijo, imagínense la encarnación de Jesús, que hasta que no era culpable llevó la culpa. Eso es como duro. Dígale a su hija, hoy no comes porque te portaste mal. Dígale a su hija, me duele tanto que te portaste mal y me voy a meter en el castigo contigo y no vamos a comer. Es otra historia. Que la hija vea que a mamá no está comiendo y le encanta comer por lo que ella hizo. ¿Le duele a la hija o no le duele? ¿Sí? No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. No seas vencido con el bien, el mal. ¿Sí? La respuesta, cuando yo quiero cambiar a alguien y a los hijos, yo digo, ¿qué ha hecho Dios conmigo para yo poder hacerlo con ellos? Y entonces la respuesta es muy sencilla. La misma paciencia, el mismo amor, la misma tolerancia, mansedumbre, perdón que Dios me ha dado a mí, lo necesita el otro. Señor, yo no lo tengo, dámelo a mí. El problema soy yo. Esa es la conclusión. Entender que cuando mi hija y mi hijo hacen algo, yo soy el problema también. Entonces ya somos dos problemas que buscamos una solución. Ok. Déjenme decir algo porque creo que va a ser de bendición para muchos a la pregunta esta y a la de el propósito de Dios. Y se me olvidó buscar la cita. Quiero compartir dos citas de Elena de White, que una es la que yo le llamo el freno y el acelerador. ¿Sí entienden eso o no? O sea, una es la cita que me frena y otra es la cita que me acelera. No la tengo aquí. Bueno, búsquenla ahí, página 120 de Primeros Escritos, capítulo a los inexpertos. De ir al capítulo de la cita que el doctor King en la mañana nos estaba... ¿Se acuerdan la cita de los 5 minutos? Ese capítulo es tremendo, léanlo todo. Ahí vamos a leer ahorita otra cita. Déjenme la busco aquí porque aquí la tengo. Es la página 120, párrafo 2, Primeros Escritos, capítulo 27. Se titula Los inexpertos. Este es el freno, este es mi freno. A ver qué les parece. Dice: cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. A ver, mastíquenla. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. Ese es mi freno. ¿Entienden esa cita? Cuando yo creo que yo puedo, yo tengo y yo sé, estoy mal y no avanzo. Y los errores que he cometido en mi vida es por no hacerle caso a esto. Ese es un freno. Ese es mi freno. Cuando yo creo que puedo, tengo que tener cuidado. Ahorita les digo el acelerador porque hay un balance, ¿verdad? ¿Ustedes entienden esa cita o no? ¿Saben cómo termina? Ahí la están leyendo, ¿no? Luego viene el contraste, dice: vi que un santo, si anda correctamente, podrá mover el brazo de Dios, pero toda una multitud será débil y nada podrá hacer si no anda correctamente.
Entonces, cuando yo creo que yo puedo y lo hago en mi suficiencia propia, el espíritu se aleja y deja que me destruya. Y a veces eso tarda años en verse. Pero dice que si vivimos en santidad y correctamente, podemos mover el brazo de Dios. ¿Cuál es el acelerador? A ver si encuentro la cita. Si no, los que son buenos, pongan en el buscador, pongan la palabra proporcional y entusiasmo. Proporcional, no. Ok, no me salió, denme un segundo. Estaba buscando mal, denme un segundo porque creo que esto puede ser. ¿Se acuerdan de la historia del profeta Eliseo? Ayúdenme, ¿cómo se llamaba el rey que llamó a Eliseo? Y Eliseo puso sus manos sobre el arco y le dijo, tira la saeta. Y cuando disparaba el rey el arco, Eliseo decía, saeta de Jehová contra los enemigos. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de esa historia, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Joás? ¿Es el rey Joás? Bueno, van a tener que buscar ustedes. Ubíquenme, a ver si ubican el comentario de Elena Juárez sobre esa cita, se lo voy a decir. El profeta puso sus manos sobre el arco del rey, creo que es Joás, y cada vez que disparaba 3 veces, Eliseo dijo, saeta de Jehová contra los enemigos, y le dijo, Dios te da la victoria, y lo dijo, agarra tu lanza. Y le dijo, y él agarró la lanza y golpeó solamente 3 veces en la tierra. ¿Y qué le dijo Eliseo? Ay, no, ¿por qué? O sea, tenías que golpear más veces. Si tú hubieras golpeado varias veces y le dabas duro, ibas a vencer al enemigo por completo. Pero solo lo hiciste 3 veces. Ahora solo los vas a vencer 3 veces. El comentario de Elena de White sobre esta cita, y alguien la va a encontrar por aquí, la compartimos, dice algo así como lo siguiente. El éxito, dice, cuando Dios da seguridad y abre las puertas y muestra seguridad para una obra, el éxito es proporcional al entusiasmo y perseverancia que ponemos en esa obra. La cita es hermosa. Así que si Dios abre la puerta y no fuiste tú, y Dios muestra que ese es el camino, dice que el éxito es proporcional al entusiasmo y perseverancia y sacrificio que nosotros ponemos. Para mí ese es mi acelerador. Si Dios... Segunda Reyes 13, y el comentario de Elena de White. Para mí ese es mi acelerador, ¿sí? Porque a veces uno hay cosas que no sabe. ¿Quiere Dios que avance? Tengo que ser seguro que no son mis emociones, que no soy yo, porque no me quiero derribar y me quiero destruir. ¿Ok? Bueno. Acá nuestra hermana Marjorie también tiene una consulta. Bien, bueno, no sé si está en una consulta, pero es una reflexión, ya que al menos en la consulta a mí me preocupa que muchos papás justifican que el hijo tiene un diagnóstico. Hoy está muy de moda, mi hijo es autista, Asperger, TDAH, etc. Entonces a veces se descansa en el diagnóstico y se olvida que nuestros hijos son nuestra primera iglesia. Entonces estaba pensando que la educación de los hijos finalmente es el evangelio del reino. Los padres se frustran porque el hijo no se comporta como los otros, porque mi hijo no rinde como el otro. Sin embargo, la educación no es para que mi hijo se transforme en mi trofeo, en mi currículum, en mi carta de presentación. Nuestros hijos son nuestra primera iglesia, nuestro primer prójimo. Y el crecimiento de nuestros hijos también es crecimiento para nosotros porque es un círculo virtuoso, el crecimiento de la iglesia. Y analizaba el texto que dice que el evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones. Hay versiones que dicen, y el evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones. Entonces lo que decía aquí el hermano, o sea, no importa la diferencia, la dificultad que el hijo tenga, porque si hay testimonio del padre, hay autoridad espiritual para guiar al hijo. Ok. Muy buen aporte. Pregúntense ustedes cómo se trataban los trastornos mentales antes de que se diagnosticaran. O sea, antes de que surgiera la psiquiatría con su primer manual de enfermedades mentales y dijera, cuando alguien está triste y no come y está cansado y con problemas de concentración, es depresión.
¿Qué se hacía antes? ¿Qué se hacía en el siglo XVIII? Cuando alguien se ponía triste. Háganse la pregunta, porque no solo hemos fallado como familia, estamos fallando como iglesia. La enfermedad mental, lo que hoy llamamos enfermedad mental, lo trataba el líder espiritual, el cura, el sacerdote, el pastor. Así que si la hermana estaba triste, como no era depresión, la visitábamos, le llevábamos comida. Hoy no, y si acaso le damos dinero para el psiquiatra y si no la vemos, ¿no? Hay mucho que se puede hacer, mucho que se puede hacer como pueblo de Dios, aunque no seamos profesionales. No. Okay. La cita, nomás para no dejarlos por ahí, está en Profetas y Reyes, página 196, párrafo 3. Déjame hacer la leo. La lección es para todos los que ocupan puestos de confianza. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a hombres de devoción y de valor moral que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles ni las hogueras del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. La primera parte de la cita, ahí la podemos ver. Aquí tenemos a Sarita que quiere hacer una pregunta a Gerardo. Ya, dice, ¿qué se puede hacer cuando tengo un amigo o un familiar o un conocido que no tiene buena salud mental y recurrió a ti como consejo o ayuda sin terminar llevando las cargas de las personas? ¿Cómo no llevar las cargas de los demás cuando nos piden algún consejo y tienen algo muy fuerte? Voy a empezar con lo que he dicho muchas veces. Si yo soy alguien que llevo las cargas de los demás, ¿quién necesita ayuda también? Yo. Probablemente si llevo las cargas de los demás, todavía yo sigo llevando mis cargas. Y no he aprendido a llevarle mis cargas ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿significa que no vamos a escuchar a los demás y ayudarlos? Claro que sí. Pero bueno, te voy a decir lo que a mí me ha servido, porque escucho muchas historias y cosas muy feas. Cosas feas que cuando viajo el diablo empieza y... Ahorita que vengo viajando y mi esposa y mi hija solas allá en la montaña y el diablo me quiere traer miles de historias. Mira, Isaías 53, ¿qué dice Isaías 53, 4 y 5? A ver, dice, ciertamente llevó él. A ver, un examen rápido para los que son estudiosos. Isaías 53, 4 y 5, ¿cuál es la palabra que más se repite? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por afligido, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál palabra se repite más, como 6 veces? ¿Cuál? Nuestras, nosotros, nuestras. Entonces, las heridas y el sufrimiento que Jesús llevó, ¿de quién eran? Nuestras. Isaías 63, 9 dice, en todas nuestras aflicciones Él fue afligido. Entonces, si Jesús, los dolores ¿de quién llevó Jesús? Los nuestros. ¿Sí o no? O sea, ¿estamos bien? La historia de sufrimiento de Jesús, ¿de quién era esa historia? ¿De quién es esa historia? Es la nuestra. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay muchos principios. Hebreos 2:17, porque tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 4:15, Él tenía que ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿podríamos estar de acuerdo en que la historia de Jesús es nuestra historia? ¿Sí? Es muy profundo. Y si no, bueno, vean, compren el libro que trae el doctor King de la mitad, el otro, ¿cómo se llama en español? El lado escondido del Evangelio.
Y si no, ya me dijo que va a mandar a alguien y los van a por aquí los libros. Compren ese libro. ¿Okay? Los nuestros. Entonces, ¿sí? La historia de Jesús es mi historia, ¿correcto? ¿O no? ¿Sí? Okay. Jesús llevó mis sufrimientos. Jesús fue dejado solo y abandonado. Jesús pasó abuso físico. Jesús fue desnudado sin su consentimiento. Jesús fue traicionado. Jesús fue rechazado. Okay. Si la historia de Jesús es mi historia, ¿qué sería la historia de mi prójimo, el que me cuenta su dolor? ¿Sería la historia de quién? Dos cosas. Si usamos que es igual, bueno, yo no soy matemático. Los psicólogos no somos buenos para las matemáticas, no sé, aquí Marco. Estadísticas, inferenciales, descriptivas, las sufrimos. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Si la historia de Jesús es mi historia, ella viene y me cuenta su historia, yo tengo que ver ahí dos principios. Uno, que también la historia de ella es parte de mi historia. Y ahorita te lo voy a decir por qué te digo esto. Pero también en la historia de dolor y sufrimiento de ella, yo tengo que aprender a ver a Jesús. La Biblia dice, somos salvos en esperanza. Así que cuando ella me dice todo lo malo que viene la mujer y me dice todo lo malo que ella le han hecho, yo tengo que aprender a ver allá a Jesús y decir, ¿dónde, Jesús, tú comprendes y te identificas con esta persona para que tú seas la esperanza y yo no lleve esa carga? ¿Sí? Y tú cuando aprendes a ver en la historia al que sufre a Jesús, no llevas la carga, ves esperanza, ves que hay alguien que la entiende, alguien que la puede ayudar, alguien que le puede poner la verdad, alguien que es la solución a lo que ella necesita. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Escuchar historias de pacientes, yo no me puedo poner, ¿y qué hago? ¿Y cuál técnica? Y cualquier cosa es, Señor, muéstrame aquí donde tú eres la esperanza y luego me dices qué hacer. ¿Sí? Entonces no debemos de cargar lo que el otro tiene, aunque la Biblia dice llevemos las cargas de los unos a los otros, pero ustedes entienden muy bien eso, ¿verdad? Porque si el otro se pone triste y yo me deprimo, pues, ¿sí? Si el otro viene enojado porque lo que le hicieron yo me pongo peor, no, pues vamos a hacer algo, vente, ¿no? Tengo que aprender a ver a Jesús en la historia del otro. La historia de mi prójimo es la historia de Jesús. Y también más fuerte, es mi historia. Porque si ella viene y me dice, yo creo que no valgo, que nadie me quiere, que no sirvo, y a lo mejor yo no tengo lo mismo a nivel específico, pero a lo mejor yo traigo una historia donde también creo que no valgo y no sirvo, ¿no? Pero si yo he aprendido a ver en mi historia que Jesús me entiende y me quita esas mentiras de que no valgo y no sirvo, yo puedo ver a Jesús en la historia de ella. Es la mejor cosa que te puedo decir. Podrían haber muchas más técnicas, muchas más cosas, pero es el que sana es Cristo, somos instrumentos. También es otra cosa que yo tengo claro, yo no sano a nadie, es Cristo. Y si Él sana, yo voy a Cristo, y ese que sana, yo soy un instrumento en sus manos. Entonces, quizá podríamos decirte cosas más técnicas y prácticas porque eres joven y vas a darte algo así más específico, pero aprende a ver a Jesús en la historia del otro y se puede. Léanse ese libro y hay otras maneras en que lo podemos lograr. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última consulta en honor al tiempo. Samuel, quiere hacerle una pregunta. Hola, muchas gracias. He estado, tal vez como muchos, contemplando a Jesús y me ha servido mucho contemplarlo. Ha traído paz muchas veces en los conflictos y cosas que puedo enfrentar. Y en Él creo sustentarme. Y entonces quería preguntar, cuando yo veo la historia de Jesús y veo, por ejemplo, su relación con el Padre, esa debe ser mi relación con el Padre. Cuando yo veo a Jesús en su relación con nosotros, con los seres humanos, esa debe ser mi relación con los demás. Tal vez, no sé si parecerá muy obvio para algunos, pero a veces pienso, ¿no se me estará pasando la mano? ¿O no estaré pensando demasiado en que debo ser como Cristo? ¿No será que hay tal vez presunción? ¿No será que hay un riesgo? Pero
cuando lo experimento paz, o sea, tranquilidad, fuerzas, paz, no sé, algo. Entonces, y he escuchado varias reflexiones parecidas en lo que va de este tiempo, y eso es mi pregunta, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Nosotros no lo sabemos, solo Dios lo... Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón. Y luego dice, más que todas las cosas, y termina con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién lo conocerá? Ayer yo decía 3 versículos, Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y prueba mi corazón, prueba mis pensamientos, muéstrame dónde van mis pies, ustedes los conocen. Job 34, 32, enséñame tú lo que yo no veo. Aquí es ir directamente a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser como tú, pero también sé que cuando el diablo no nomás nos destruye, el diablo también pone mentiras cuando todo va bien, ¿verdad? Qué bonito sermón, qué bonito canta, qué bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, Señor, permite que mi yo sea ocultado en Cristo. Permite que todo lo bueno que yo hago sea para glorificar tu nombre y muéstrame si hay algo que yo no estoy viendo. Muéstrame lo que yo no veo. Por eso hay gente que si llega y dice, yo ya no he pecado, tengo un año sin pecar. ¿Han escuchado gente así? Tengo un año sin pecar, y le dice todo lo bueno que ha hecho. El que está más cerca de la luz ve más sus defectos, sus arrugas. El que está más cerca de la verdad ve más sus mentiras. Es paradójico, pero entre más cerca estamos de Jesús, más miserables nos vemos y más clamamos por Él. Si no veo eso, estoy mal. Bien. Que Dios les bendiga. Querido Padre, muchas gracias porque sabemos que tú nos amas y que ya has hecho lo imposible para salvarnos. Permite que sea una realidad en nuestras vidas. Queremos pedirte que se pueda cumplir en nosotros lo que dijo Jesús en San Juan 12:32. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Necesitamos tu amor, Padre. Necesitamos tu amor para ser atraídos hacia ti. Ayúdanos también a responder a la atracción de tu amor. Que las cosas del mundo que nos atraen, que las heridas falsas que nos siguen atando al pasado, rabia, resentimiento, amargura, si estamos conectados a un abuso, a algún abusador, si nosotros somos nuestro propio centro, si hemos hecho a los demás el centro, las cosas, Padre, permite que Jesús sea el verdadero centro y que solamente podamos ser atraídos por Él. Que cuando nuestra mente, nuestro corazón sienta esa atracción, podamos rendir el corazón, podamos entregar la voluntad. Sabemos que Satanás lo que quiere es desviarnos de ti y va a usar cualquier cosa, cualquier estrategia para hacerlo. Danos una verdadera salud mental donde Cristo sea el centro. Todos los problemas es cuando te quitamos del medio. Sé nuestro mediador. Que entre el problema que tenemos con el otro, tú seas el centro. Que el problema del Padre con el Hijo, tú seas el centro. Tú estés en medio, llevando la carga, la culpa, sanando, liberando. Y que cualquier problema, cualquier situación, solo queramos ir a ti. Bendice a cada persona aquí, que podamos salir diferentes. Nos has llamado, vienen desafíos, pero permite que siempre tu nombre sea glorificado. Que demos siempre lo mejor de nosotros para lo supremo que es Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén.